Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia hoy viernes a esta hora, que estoy seguro que va a ser muy provechosa para todos los asistentes. Tengo el gusto de presentar hoy, conjuntamente con Mateo, esta revisión que nos pareció muy interesante y pues es el reflejo en este momento de la experiencia que vivió Mateo en su rotación de cirugía de tórax como opcional en la Clínica San José. Pues primero quiero felicitar a Mateo por este mes de práctica. Realmente pues fue una experiencia muy bonita. Creo que siempre que tengo a alguien que me acompaña en estas rotaciones es un aprendizaje mutuo. Y creo que fue un mes donde hemos visto gran cantidad de enfermedades, de patologías, de tratamientos y sobre todo lo que siempre le he dicho a Mateo y quisiera compartirles a ustedes, las cosas que a veces no aparecen en los libros y es lo que estamos viendo en la relación médico-paciente, en las situaciones, el sistema, la complejidad de la pandemia. Entonces creo que hemos podido hacer mucha interacción y de verdad que pues estoy muy satisfecho con esta experiencia. Como les digo, pues vamos a hacer el cierre de la rotación con esta presentación de Mateo y espero que sea del gusto de todos. ¿Cómo fue la dinámica? Pues la dinámica fue en la primera semana, pues Mateo escogió la rotación opcional en cirugía torácica. La primera semana, pues básicamente lo que hicimos fue hacer actividades, ver pacientes, consulta y entrar a procedimientos. Y en esa primera semana, pues Mateo, dependiendo de un caso que vio, pues decidió escoger este tema. Este tema, una vez se escoge, pues él tiene la responsabilidad de hacer una preparación de la presentación que vamos a ver y al mismo tiempo va a desarrollar una monografía que espero también se las podamos compartir a todo el grupo. La monografía, pues la idea es que quede un documento de investigación y sobre todo de discusión y análisis como médico en formación. Entonces, muy buenas noches, Mateo, bienvenido y adelante. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre pues, es Mateo Cortés y el tema que les voy a hablar el día de hoy, pues esta noche es penetración diafragmática. Como decía el doctor, pues él me dejó elegir un tema, elegí pues penetración diafragmática, ya que pues como futuros médicos generales nos vamos a enfrentar pues muchas veces a una radiografía de tórax y creo que es importante pues saber diagnosticar pues este síndrome. Bueno, pues para dar inicio, entonces, ¿qué es el diafragma? El diafragma es pues un músculo que en su parte central pues va a ser tendinosa y en su parte lateral pues va a ser muscular. Esto lo que nos va a hacer es pues es como un límite entre el tórax, que es una cavidad o un espacio. Bueno, entonces como les venía diciendo, entonces el diafragma pues es lo que nos va a limitar el tórax de que vamos a encontrar pues una presión negativa del abdomen que es una pues presión positiva. Sabemos también pues que el diafragma juega pues un papel importante en lo que es pues la respiración, entonces pues si hay una lesión de este pues va a afectar lo que es la ventilación y pues el suministro de oxígeno pues al cuerpo humano. También pues este tiene una forma de cúpula o de paracaídas que va a estar pues compuesto pues por dos tipos de músculos. Entonces vamos a encontrar el músculo costal, que este lo que va a hacer es pues formar lo que son las valvas diafragmáticas y pues este va a ser delgado y la contracción pues de estas fibras lo que va a hacer es que el diafragma pues se aplane y las costillas pues bajen. Y el otro tipo de músculos que vemos, pues es el crural, que son más gruesos y estos van a contribuir con el desplazamiento del diafragma. Ambos tipos de músculos van a estar inervados pues por lo que son
los nervios frénicos. Las fibras tanto costales como crurales se van a insertar pues en lo que es el tendón central. Entonces vamos a encontrar una porción anterior que acá se va a insertar en lo que es la cara posterior de la unión cifoesternal. Vamos a encontrar una porción posterior que se va a unir pues a las tres primeras cuerpos vertebrales, a los primeros cuerpos vertebrales lumbares. En cuanto a la parte lateral, pues se produce en la sexta costilla en sentido anterior y en la 12ª costilla en sentido posterior. En cuanto a la vascularización, pues la parte superior o de arriba del diafragma va a estar vascularizada por lo que es las arterias pericardiofrénicas, y en la parte inferior o por debajo del diafragma vamos a encontrar lo que es la arteria frénica. Entonces aquí pues en la imagen vemos cómo el nervio se origina en las ramas C3, C4 y C5, y pues atraviesa el cuello y el mediastino antes de, pues, de insertarse en el diafragma. También debemos tener en cuenta que el diafragma pues va a tener unos orificios, como es el hiato aórtico, el esofágico y el orificio de la vena cava. En cuanto a la embriología, pues el diafragma se desarrolla a partir de la 5ª semana pues, de gestación, a partir de 4 estructuras. Entonces la primera, pues el septum transversum, que se origina en el tejido mesodérmico, que va a formar pues lo que es una división entre la cavidad pericárdica y la abdominal. Y también pues vamos a encontrar lo que son las membranas pleuroperitoneales, que van a formar una parte importante pues del diafragma embrionario, pero pues van a construir pocamente en lo que es la formación del diafragma definitivo. Vamos a encontrar pues lo que es el mesenterio dorsal del esófago, que va a formar un componente pues central el componente central del diafragma, y va a formar lo que es la crura del diafragma a partir de lo que son las células neoblásticas. En cuanto al crecimiento muscular de las paredes corporales laterales, vamos a ver que a medida que crecen los pulmones, pues las paredes laterales se van a ir expandiendo, lo que va a ir pues a ir formando lo que es la pared abdominal y las porciones pues periféricas del diafragma. Entonces, es decir que pues esto lo que nos va a permitir es la implantación dorsal del diafragma. En cuanto a la fisiología, pues como dije, tiene la función de dividir pues lo que es el tórax del abdomen, pero también pues sabemos que el diafragma cumple una gran función en lo que es la respiración. Entonces, cuando pues el diafragma se contrae junto con los músculos pectorales y los intercostales, se van a presionar las costillas hacia afuera y va a entrar pues el aire, que es lo que conocemos como inhalación. En cuanto a la relajación del diafragma, pues cuando el diafragma se va a relajar, hay una contracción pulmonar que hace pues que exista la exhalación. También es importante pues mencionar que el diafragma tiene una función del tránsito intestinal a medida pues de que genera el movimiento. Entonces, en cuanto a la inhalación, pues el diafragma se contrae, el pecho se expande y el aire entra. Y en cuanto a la exhalación, el diafragma se expande, el pecho se contrae y el aire pues sale. Ahora sí, para hablar pues de qué es el síndrome de elevación diafragmática, entonces son todas pues las alteraciones clínicas, anatómicas y funcionales que nos van a llevar a la sospecha de que hay un daño en el diafragma. Entonces, lo que ocurre es que el paciente puede llegar pues con un síntoma respiratorio o ya con una imagen diagnóstica ya por hallazgo incidental. Entonces, el paciente llega por otra causa, se le hace una radiografía y se evidencia de que hay pues elevación diafragmática. Entonces, ¿qué consideraciones, qué alteraciones podemos encontrar en una radiografía que nos lleve pues a sospechar
de una elevación diafragmática. Entonces está en cuanto a la patología pulmonar, vamos a encontrar pues opacidad en la zona tóraco-abdominal. En cuanto a la patología pleural, vamos a encontrar que el diafragma no está bien pues definido. En cuanto a la patología mediastinal, vamos a ver que la alteración de la anatomía del diafragma. Y en cuanto a la pérdida del volumen pulmonar, pues lo que son las cirugías de resección pulmonar, lo que es la lobectomía y la neumonectomía, lo que es el pulmón enfermo. Entonces pues vamos a encontrar pues los pacientes con tuberculosis, secuelas post-trauma o fibrosis. En cuanto a las consideraciones ya en sí del diafragma, que podemos encontrar a las alteraciones, es lo que son las hernias y de lo que hoy les voy a hablar, pues de las eventraciones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas pues, de la ventración diafragmática? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero se asocian síntomas como la disnea progresiva, las palpitaciones, el dolor torácico, la dispepsia, las neumonías recurrentes y un grado pues, de insuficiencia respiratoria que pues, va a variar dependiendo el debilitamiento del diafragma y pues el grado de elevación de este también. En cuanto a la definición, pues debemos tener en cuenta que pues es la elevación permanente de una parte o de todo el diafragma, donde pues va a haber continuidad. Debemos tener en cuenta la palabra continuidad para ahorita pues explicarles bien. Entonces, bueno, aquí pues puede ser de forma parcial o puede ser de forma total. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues la etiología puede ser congénita o adquirida. En cuanto a lo que es congénita, pues va a haber ausencia del músculo, o sea, si no es que haya ausencia, sino que se va a generar que el músculo va a ser como una membrana muy delgada y pues no va a generar el desarrollo, o sea, no va a generar de manera, no va a generar buena función del diafragma, entonces no va a cumplir la función que se necesita. Y pues va a haber aplasia de lo que son las fibras musculares. En cuanto a la adquirida, vamos a ver lesión del nervio frénico, pues va a generar una parálisis diafragmática, donde pues el músculo va a ir perdiendo su tono, su función, y va a hacer que se debilite, y pues ya por cuestiones pues, de la presión, va a hacer que el diafragma se vaya pues elevando lentamente. También adquirida puede ser pues por lesión del plexo braquial, donde pues vamos a encontrar movimiento paradójico, ya que pues el músculo pues no va a ejercer su función adecuadamente. Esta se puede dar pues por trauma, por cirugías, ya sea por iatrogenia, por enfermedades autoinmunes como neuropatías, por tumores, por enfermedades virales. En cuanto a la epidemiología, pues la incidencia de esta enfermedad, pues como les dije, es algo difícil de saber porque pues la mayoría de los, sí, la mayoría es asintomática, entonces pues muchas personas pueden tener este síndrome y como que no se dan cuenta hasta que tienen síntomas o se les realiza alguna prueba diagnóstica. Pero se sabe que pues el mayor, como el mayor predominio es masculino y los mayores casos pues son de elevación del diafragma del emitoras izquierdo. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico clínico en cuanto a que, pues como dije, síntomas respiratorios o síntomas digestivos y pues tener en cuenta lo que son las pruebas complementarias. Entonces pues vamos a encontrar una radiografía de tórax donde pues la alteración tórax donde la alteración toracoabdominal se va a ver, ve pues una opacidad. También se solicita una fluoroscopia para ver cómo, cómo el diafragma está funcionando. Una ecografía torácica, pues para ver el movimiento del diafragma y la contracción del diafragma. Un TAC de tórax que nos va a pues, permitir descartar lo que son alteraciones de la pleura, del mediastino y pues del pulmón. Y pues una resonancia magnética que pues como sabemos es la prueba más específica pues para evidenciar lo que son el estado de los tejidos blandos.
y también pues una prueba de función respiratoria como pues es la espirometría. Entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, pues vemos en este paciente una penetración diafragmática en el emitórax izquierdo que tiene continuidad, entonces vemos que es continuo. En cuanto a la ecografía torácica, lo que nos va a hacer es que pues vamos a ver la contractilidad de las fibras, tanto con la expiración como la inspiración, y esto pues nos va a permitir ver pues la funcionalidad. En cuanto a la espirometría, pues sabemos que es una prueba de función respiratoria, entonces pues para saber el estado del paciente, si ya es un patrón pues normal o un patrón restrictivo. El TAC, que pues donde evidenciamos pues de gran manera pues lo que es la elevación aquí del diafragma en esta paciente, y pues aquí también se evidencia. La electromiografía no es necesaria en todos los casos, se hace solo en los casos donde se encuentra un paciente que ya se le descartó que tuviera patología pulmonar, pleural o del mediastino, que no tenga pues antecedentes de cirugía ni trauma, entonces pues no se sabe la causa, entonces lo que se hace pues es la electromiografía para evidenciar pues si hay alteración del nervio frénico. Es importante tener en cuenta pues la diferencia entre hernia y eventración, porque muchas veces muchos pacientes tienen una eventración y se les diagnostica es hernia. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que la hernia, pues la gran diferencia es que la hernia no va a tener continuidad. Entonces vemos aquí como que no hay continuidad y aquí sí hay continuidad del diafragma. Entonces, pues la hernia pues es el desplazamiento intratorácico del contenido abdominal, donde podemos encontrar ya sea una hernia de Bosch-Dales o una hernia de Morgani. Y la ventración es cuando una parte del diafragma es reemplazado por una capa pues como de tejido conectivo, lo que pues va a hacer que el diafragma se eleve y haya pues una atrofia muscular asociada. En cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta si hay indicación quirúrgica o no. Entonces, ¿cómo sabemos si hay indicación quirúrgica? Pues primero si el paciente tiene pues disfunción clínica, entonces si el paciente pues tiene síntomas graves, está desaturado, está disnéico, entonces como para mejorar la calidad de vida del paciente. Tener claro pues que se le haya descartado una hernia, también pues la restricción funcional, cómo salió la espirometría, si salió con grado restrictivo, grado normal, un estudio frénico, que es pues, lo que es la electromiografía, la restricción anatómica, entonces debemos tener en cuenta que si vemos que hay una ventración de más del 50% pues, del emitoras, esto ya es pues, una indicación quirúrgica, y también pues descartar lo que son las patologías cardiopulmonares. Pues encontramos dos tipos de intervención, donde están pues las que son intervención sobre el diafragma y intervención sobre el estómago, pero pues cabe aclarar que ya las intervenciones sobre el estómago no se realizan porque cuando hay una ventración, porque pues obviamente solo va a tratar lo que son los síntomas intestinales, mientras que si ya se realiza en el diafragma, pues ya va a tratar lo que son los síntomas respiratorios y digestivos. Entonces, bueno, es aquí como las imágenes de lo que es una aplicatura frénica. Entonces, pues es una cirugía mínima invasiva donde se va a realizar una incisión, donde pues se hace una sobreposición del músculo para pues garantizar pues como una tensión del diafragma y que se sitúe pues en su lugar. También pues lo que a veces como otro método es que es cortar como partes del músculo para pues reposicionarlo. Pero no, esto no es recomendable porque pues muchas veces lo que hace es debilitar el músculo y se vuelve más frágil.
aquí pues una gastropexia pues por la paroscopia, entonces pues vemos una gastropexia vía laparoscópica de una eventración diafragmática izquierda con volvulo gástrico. Pero como dije, pues esto ya no se realiza. En cuanto a los pronósticos y resultados, entonces pues debemos tener en cuenta que, como dije, la gastropexia solo va a tratar lo que son los síntomas digestivos, mientras que pues las intervenciones que se realizan sobre el diafragma pues va a mejorar lo que es la dificultad respiratoria inmediatamente después del posoperatorio, va a haber una mejoría pues de la capacidad del volumen respiratorio y pues estos resultados pues van a mantenerse a largo plazo, aunque pues pueden haber como pues recidivas. Entonces aquí pues les voy a mostrar un video de cómo se realiza la aplicatura plénica. Entonces aquí lo que vemos es que el diafragma pues está elevado y se va reposicionando con líneas de suturas, permitiendo pues recoger el músculo. Pues es importante tener cuidado al realizar los puntos, ya que pues sabemos que pues debajo del diafragma vamos a encontrar pues algunos órganos y pues a la final el músculo pues va a quedar superpuesto y se va a colocar una malla para pues evitar las recurrencias. Entonces ahí vemos la malla. Mateo. Y pues este es una imagen de un paciente. Entonces, como vemos, él tenía una eventración diafragmática izquierda. Como vemos, a veces queda pues súper, súper corregida. Entonces, por eso vemos que quedó quedó hasta mejor el pulmón izquierdo, aparte el emitoras izquierdo que el emitoras derecho. Entonces, en cuanto a las conclusiones, debemos tener en cuenta pues, la diferencia al diagnosticar pues, una hernia diafragmática de una ventración diafragmática. Entonces, debemos tener en cuenta si hay continuidad o no y, pues, en la radiografía. Debemos también saber que no toda ventración diafragmática va a ser quirúrgica, sino que se va a tener en cuenta lo que es pues, la función pulmonar, que si que si el paciente tiene pues disnea y pues si hay alguna disfunción en cuanto a su respiración. Y listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, creo que también era importante recalcarle a los asistentes la razón, y es que precisamente con Mateo en la primera semana de rotación, no sé si me corriges, más tuvimos una ventración diafragmática, ¿cierto? Operamos un paciente en la clínica. ¿Sí lo operamos contigo, Mateo? Sí, sí, sí. Claro, entonces esa foto que tú muestras al final, no sé si la puedas regresar, esa es exactamente la foto de la sobrecorrección del paciente. Podemos regresar a la imagen, Mate, que fue exacto, donde efectivamente ahí se ve del lado izquierdo como el diafragma izquierdo inclusive está mucho más bajo que el diafragma derecho. Entonces, pues es un efecto pues claro del éxito, por lo menos anatómico y radiológico del procedimiento, ¿no? Entonces, pues muy bien, Mateo, creo que es muy importante, es un tema que me parece fundamental. Creo que en este mes Mateo tuvo conmigo en consulta varios pacientes que eran remitidos con diagnósticos de hernias diafragmáticas y que realmente lo que veíamos eran que el paciente lo que tenía era una ventración. Entonces, esos son dos conceptos claros para ustedes, médicos en formación, en diferenciar, ¿no? Cuando hay anormalidades en la unión toracoabdominal y hayan síntomas tanto gastrointestinales como respiratorios, y dentro de ese análisis que hacen ustedes en la historia clínica,
que es hacer, pues mirar si el paciente tuvo trauma, tuvo heridas toracoabdominales, y al hacer una radiografía, porque pues el paciente con síntomas respiratorios siempre hay que tomar placas, esa zona toracoabdominal puede estar alterada, y muchas veces viene a nosotros la mente si es que tienen una hernia o es que tiene una elevación del diafragma. Y una vez uno haga ese análisis, entonces viene a considerar que si es una elevación del diafragma, lo que llamamos una ventración, como muy claramente Mateo nos describe esta noche, que es ese diafragma elevado que no tiene defecto, que no ha perdido continuidad, que no tiene hernia, ese diafragma elevado es el que llamamos la ventración. Entonces, una vez tenemos la ventración, pues nosotros ya venimos a preguntarnos, ¿esta ventración es estar generando algún problema sintomático, está generando algún problema funcional? Y son estas las eventraciones que en algún momento consideramos tratarlas. Es decir, cuando uno tiene elevaciones diafragmáticas o anormalidades en esa unión toracoabdominal porque el diafragma se debilita, no siempre es indicativo de corrección quirúrgica. Uno opera pacientes cuando esto se acompaña de repercusión funcional, es decir, que el paciente tiene alteración en su mecánica, en sus síntomas, hay una disnea que lo afecta, y es ahí en donde uno hace pruebas, como ya Mateo nos describió, pruebas funcionales respiratorias, pruebas de movilidad del diafragma, para confirmar, o sea, objetivizar el problema, y ya basado en eso, entonces plantear el tratamiento, que sería una aplicatura diafragmática, y que pues el ejemplo que encontramos a nivel de la imagen que nos mostró Mateo, pues es muy bonito como el diafragma se va recogiendo sobre sí mismo con puntos por videotoracoscopia, cirugía que se hace con 2 incisiones, y eso se llama aplicatura, explicar el diafragma sobre sí mismo, recogerlo para que él en la parte alta descienda, y una vez descienda, pues corrijamos esta ventración, permita que el pulmón expanda, permita que las estructuras abdominales vuelvan a su lugar y el paciente pueda pues mejorar su sintomatología. Es decir, uno hace cirugías para mejorar al paciente en su calidad y en sus síntomas, en su calidad de vida, en sus síntomas. Uno no hace cirugías para ver radiografías bonitas. A pesar de que la radiografía debe quedar bonita, lo más importante es que el paciente mejore la sintomatología. Entonces, esa sería como la observación principal. Es mucho más frecuente de lo que imaginamos y sobre todo, como les dije anteriormente, siempre tiende a confundirse esto con hernias. Entonces, siempre que tengan la duda, pues deben apoyarse con un especialista en cirugía general, y pues si tienen en el grupo de atención cirujano torácico, pues estamos para servirles. No sé si algún asistente tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, me parece que estuvo un tema muy interesante. Le agradezco mucho a Mateo por la revisión. Creo que ya pues la idea era que ustedes tuvieran esta información. La presentación de Mateo va a quedar también posteriormente colgada en nuestro canal de Intorax Cúcuta, entonces se las compartiremos con Mateo para que los que no pudieron asistir hoy en la noche pues puedan aprovechar la presentación. Aquí veo en el chat que Sebastián pues le pareció muy buena la revisión. Gracias, Sebastián, por tu opinión, porque es muy importante que además nos rodeemos, que ustedes apoyen a sus compañeros y sus compañeros a ustedes en todo este tema de formación. Saben que el conocimiento y el entrenamiento académico es muy importante. Entonces, felicitaciones, Mateo. Les agradezco a todos. Y antes de cerrar la presentación de hoy, quisiera que Mateo, pues quisiera compartirles, antes de que Mateo me presente unos videos, yo le había pedido el favor, quería compartirles, déjame un momentico de compartir pantalla, Mate, para mostrarles algo, para hacerles el anuncio al grupo. Estuvimos hablando con el doctor Mantilla sobre la posibilidad que en el grupo de internos que en este momento está funcionando en la Clínica San José, puede acceder a este curso. Es un curso virtual que tenemos disponible en el grupo de cirugía de tórax, un curso virtual de 2 meses que se llama CICOP, que es curso de conceptos básicos en patología torácica. Ya esta es la versión del 2020 porque fue diseñado el año pasado y ya está en este momento disponible. Está siendo activo para todos los médicos internos del Hospital Erasmo Meos, y la idea es que en abril y mayo ustedes como internos sean becados y tengan este curso también disponible virtual. Es un curso que ustedes lo hacen en 2 meses,
ustedes organizan su tiempo y la idea es que se certifiquen y esa certificación posteriormente sea uno de los requisitos para que su internado sea aprobado. Entonces, posteriormente el doctor Mantilla les estará confirmando los requerimientos para el curso, pero pues tengo la buena noticia de decirles que podemos compartírselos, que no tiene ningún costo, que es algo que me llena de mucha buena vibra y me hincha mi corazón poder compartir el conocimiento con ustedes. El curso es un curso muy completo, tiene 10 módulos basados principalmente en conceptos básicos, inclusive la patología diafragmática, como ya Mateo nos presentó, está ahí incluida. Se habla de muchas otras cosas como son colocaciones de tubos de tórax, cáncer de pulmón, derrame pleural, traqueostomías, trauma de tórax, entre otros. El curso está dirigido por el doctor Raúl Vera, cirujano torácico, mi compañero y yo, y tenemos algunos especialistas adscritos. Entonces, antes de terminar la presentación, quisiera que vieran los 2 videos que hicimos para contarles o invitarlos al curso. Entonces, Mate, si quiere, comparten otra vez pantalla, por favor. Y presentemos el video del doctor Vera y posteriormente el video mío. Exacto. No sé el audio. Toca activar el audio, Mate, y volverlo a iniciar, por favor. ¿Sí se escucha o no? Habilite su audio. De pronto habilitando su audio. No estoy escuchando, Mate. Bueno, si no, de todos modos, yo les comparto el enlace para que lo vayan conociendo. Y pues la idea era presentárselos hoy. Creo que es una muy buena noticia para todos. En todo caso, pues muchas gracias a todos.